Estamos remodelando nuestro nuevo apartamento y es turno de las lámparas de la sala. Este era el ventilador que estaba anteriormente con el que vino el apartamento y es el que queremos cambiar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En el video del día de hoy al fin vamos a cambiar la lámpara principal de la sala. En videos anteriores cambiamos el ventilador viejo que estaba. Si no lo vieron les dejo una foto por aquí. Adrián David estuvo trabajando en la nueva lámpara, la hicimos nosotros, bueno, la hizo él. Y bueno, es súper fácil, si la quieren hacer en su casa, anímense. Les he estado grabando todos los pasos. Y bueno, comenzamos cortando un tubo de la medida que queríamos que fueran los extremos de los bombillos. Y bueno, les voy a enseñar por aquí una foto de referencia que es la que queremos para nuestra lámpara. Una vez cortados los tubos del tamaño deseado, todos del mismo tamaño, se van a lijar muy bien para poder pintarlos. Para que se den una idea, les dejo una imagen por aquí de cuál es la pieza de la lámpara que él está lijando en este momento. También se picó un pedazo de PVC con la misma circunferencia de los tubitos para que queden de la siguiente manera que él ya les va a enseñar. Miren, está el tubito y está el pedazo de PVC adentro con el espacio, que ese espacio se lo abrió con un taladro para que entre, ya saben, los cables del bombillo y todo eso. Ahora va a proceder a pegar todo eso muy bien. Y lo hizo con pega loca y bueno, con eso pegó el acrílico al tubito. She calls me day and night. I'm sorry girl, you just don't make me feel right. I never meant to make you cry, you were right. Just leave me be, I'm not gonna put up a fight. And every time you wake up feeling worse and then you check the time. It's never what it feels like, just throw me a dime. If everything was good then you would feel alive. Después que pegó las piezas, procedió a lijar otra vez muy bien para ahora sí poder pintarlas. Las pintó con spray negro mate y bueno, con eso las pintó muy bien. Por eso está esa base como abajo para proteger el mueble y no se nos manche nada. Él puso esa tela abajo y esa bolsa ahí. Y bueno, es súper fácil pintar en spray, simplemente se tienen que asegurar de mover muy bien la lata. Y miren cómo quedaron, de verdad que quedaron espectaculares. Bueno, ya han pasado varios días, ya lo que él pintó secó, que fueron estas piezas de los tubitos, ¿verdad? Y él ahora lo está ingresando. Vamos a juntarlo, que esto es lo que va. Okay. Algo así, obviamente un poco más fuerte. Y aquí lo pegamos. Y debería quedarnos algo así. Le colocamos un cable y este sería como tal el inicio de la lámpara, pues los tubitos que van a quedar. Así que bueno, él va a estar haciendo eso. Después va a agregar cada tubito en la base, que sería esta. Y bueno, les enseñaremos cómo estaría quedando. Bueno, como pueden ver, nuestra idea original fue colocar la lámpara en esta base de madera y por eso él está ingresando los tubitos en la base. Los tubitos son simples tubos que pueden comprar en cualquier ferretería de esa medida y bueno, Adrián David los dobló para conseguir ese acabado. Ustedes saben, los calientan y los pueden doblar o si quieren los colocan recto, que también se ven muy bien. Esto es lo bueno de esa lámpara, que la realizas a tu estilo, a tus gustos, al color que más quieras. Las hay en dorado, hasta en blanco y todas se ven muy bellas. La verdad yo la quería así en negro y bueno, por eso la estamos haciendo de esta manera.
lo que estaba haciendo era tomar la medida de la mitad para abrir el agujero de donde se va a aguantar la lámpara. Y bueno, ahorita lo que va a hacer es quitar eso de ahí y instalar la lámpara nueva. Les enseño. ¿Y eso qué? La base, porque aquí es que voy a aguantar la lámpara. Un tornillo aquí en el medio que aguanta la lámpara. Y esto es lo que va a aguantar ahí. Que aislarse bien, así como está aislado del piso. Tengo una madera. Y obviamente no pasa la electricidad a través de mí. Puedo agarrar cable con corriente y así tenga, no me va a dar. A menos que la tierra. Yo lo agarro y no me da. Y ahí lo uso. Pero esto lo hago porque estoy aislado. Ahora si ustedes lo hacen y le dan, no les diga nada. ¿Qué consejo es ese? Yo lo hice así como dijo él. Me quedé pegado. No loca. Este canal no es mío. Miren, Adrián David obviamente está bromeando. Lo mejor es que esto lo instale un profesional. Yo los incito en realizar el diseño de la lámpara, lo pueden hacer ustedes, pero a la hora de la instalación es mejor que lo realice algún profesional o alguien con conocimientos en electricidad básicos. La verdad es que yo en realidad no me pondría a hacer eso. Adrián David lo realiza porque él es instrumentista, trabaja la parte eléctrica de las máquinas y bueno, él tiene años trabajando con eso y es experto en eso, por eso él lo realiza. Pero les repito, si lo van a realizar ustedes, pueden hacer el diseño y ya a la hora de instalar la lámpara es mejor que contraten a un profesional. Y bueno, ahí lo que está haciendo es tomar la guía de los tornillos y un truco es hacerlo con un tape. El primero pegó el tape allá y así supo dónde iba a abrir los orificios en la base de la lámpara. Aquí ya había instalado la base de la lámpara y bueno, ya con esta base instalada es que él va a agregar los tubos. Y bueno, ahí estaba yo observando, ahí yo no estaba muy convencida del todo, pero bueno, esperé a que colocara los tubos para tomar una decisión, porque primero hay que ver cómo se ve. No podía decirle que no a la idea, sino primero ver cómo se veía. Por eso esperé a que le instalaran para tomar la decisión final. Yo le había dicho a él que no estaba muy segura con la base, se lo repetí varias veces y bueno, ahí ya le instaló y bueno, me convencí. Me encanta cómo se ven los tubos, pero la base definitivamente siento que para nuestro techo es muy pesada. Bueno amigos, como pudieron ver, hicimos la primera prueba de la lámpara y la verdad es que nos gustó mucho algunas cosas y otras cosas no tanto. O sea, no es que se vea mal porque sí se ve bien, pero sentimos que se puede ver muchísimo mejor si le cambiamos la base. Así que bueno, vamos a almorzar, vamos a descansar un ratico y ya después seguimos con los cambios que le vamos a realizar a la lámpara. Pero primero me voy a poner a limpiar toda la tierrita que botó, que él sacara la lámpara vieja. Y bueno, vamos a limpiar todo eso para tener el terreno limpiecito para cuando vayamos a instalarla otra vez. Les enseño.
bueno, ¿quién se acuerda de esta base? En videos pasados la compramos en Mango Bajito y yo la tenía en la cocina. Arriba tenía que si el aceite, una matica y las paletas. Y bueno, a mí se me ocurrió que esta sería la base perfecta para la lámpara, porque primero es redonda, tiene un espacio hueco, así que me pareció que era ideal. Lo que hicimos fue marcar los espacios donde iban los nuevos tubitos. Y bueno, yo ahora lo que voy a hacer es forrarla con vinil negro mate para que así quede perfecta como la nueva base de nuestra lámpara. It helps the speaker lead his audience into the scene he described by creating an imaginary picture. Usually it's something that moves. Intenté doblar los bordes del vinil, pero no se pegaba bien, así que decidí cortarlos al ras y bueno, así se ve muchísimo mejor, tiene muy buen acabado. Simplemente lo corté con un exacto y bueno, ya está la guía de la base, así que el corte queda perfecto. Miren qué lindo quedó. Ahora voy a buscar una tirita con el mismo vinil negro. Ahí le tomé la medida, eran aproximadamente 2 centímetros. Y bueno, voy a cortar esa tira para colocarla alrededor de nuestra nueva base. Y así de perfecta quedó. Miren, la quise forrar con vinil negro mate porque como los tubitos son negros, siento que se va a ver muchísimo mejor. Y bueno, ahora Adrián David va a abrir los nuevos agujeros, ya que no estaban al tamaño de los tubos, los tenía que hacer más grandes y ahí los iba a empezar a hacer. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. Aquí ya es momento de ajustar los tubos. Estaba midiendo si estaban de buen tamaño o no. Estamos conscientes que esos tubos ya al final hay que volverlos a pintar porque de tanto sacar y meter, bueno, como que se peló el tubito. No está con el mejor acabado, así que bueno, esos son detalles que arreglaremos al final. En este momento lo que le estaba buscando era que calzaran muy bien, que quedaran apretaditos, que quedaran justos, porque no queremos que después se vaya a salir un tubito ya estando allá arriba. Así que bueno, él decidió que mejor los iba a pegar. Ahí los está colocando más o menos para guiarnos cómo iba a quedar la lámpara, si nos gustaba o no. Y ya después que estuvimos bien seguros, esa fue la primera prueba que hizo y la verdad es que a mí me encantó. Miren, ahí todavía falta un montón y él solamente la colocó y yo sentí que, o sea, ya lo imaginé, que se va a ver maravilloso con los bombillos. Bueno, Adrián acaba de terminar de pegar algunas partes de la nueva base. Bueno, se los voy a enseñar. Y después me voy a poner a organizar la mesa, ya que como pegué lo del vinil ahí se hizo como un desastre. Así que ahora vamos a organizar eso también. Así se ve la lámpara, se está secando un lado. Lo puso ahí para que hiciera, ya saben, la presión que necesitamos. Así va. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.
Y ahora sí, señores, esta es la instalación definitiva, como quien dice, la final. Todavía nos faltan ir a comprar los bombillos, señores. Sí, no tenemos los bombillos y por aquí donde vivimos no venden los que queremos. Son ese que pusimos, no nos gusta porque es como un blanco muy frío. Díganme ustedes, recomiéndanme en los comentarios cuál luz les parece que es mejor para la sala. Esa yo la veo demasiado fría. Quiero una que sea más o menos cálida, pero tampoco tan amarilla. Hay una intermedia y bueno, este es el antes, señores. Así estuvimos sin lámpara por un tiempo y este es el después. Ay, de verdad que a mí me encantó, me fascinó el resultado. Siento que la nueva lámpara destaca muchísimo con el cortinero negro y resalta muy bien en el apartamento. Déjame saber tu opinión en los comentarios. Recuerda que si te gustó me ayudas muchísimo dándole like, suscribiéndote y comentando. Déjame saber cuál es la luz mejor para la sala, si cálida o fría. Y sin más nada que decir, nos vemos en el siguiente video. Bye.